Cristo Jesús. Bendito, bendito sea tu nombre. Gracias. Ok, mi amado hermano, pues en el nombre de Jesús, póngase cómodo, cómoda, en el nombre de Jesucristo. Vamos a dejar lugar aquí a mi hermanito Carlitos para que él dé los anuncios en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, pero Gloria al Señor. Ok, sí, mi hermanito Carlitos trae los anuncios de esta semana, gloria al Señor, y de este mes. Vamos hacia adelante. Igual, hermano, gloria al Señor, dejo lugar a mi hermano Carlitos. gloria a Dios, Dios nos los bendiga. Bueno, vamos a dar los anuncios de esta semana. Recordarles que tenemos la cajita de despensa, tenemos la lista del aseo para quien guste participar, puede hacerlo con todo gusto, son bienvenidos. Tenemos un sorteo de una despensa, aquí la tenemos, pueden también participar. Bueno, esa rifa se cierra el día de hoy, pero igual creo que pueden también comprar su boleto, todavía hay disponibilidad. Recordarles los cultos, bueno, ya los tenemos aquí en pantalla. El culto de jóvenes es de 5 a 6 y media. Inviten a sus jóvenes, inviten a esos pequeños de casa. Tenemos más o menos un rango de 12 a 25 años, ¿verdad? Son los que pueden invitar. Y también a quien guste apoyarnos con la INE, con su identificación oficial para el registro, puede hacerlo con gusto, puede pasar conmigo, con mi hermano Arnold para tomar la fotografía, es como si sacáramos una copia. Y bueno, recordarles que el día de hoy despedimos el año a las 10 de la noche, tenemos nuestro culto de fin de año, nuestro culto especial, puede quedarse al que guste, ¿verdad? Es bienvenido. Y bueno, creo que por mi parte es todo. Vamos a dejar así el lugar a la palabra y a quien corresponde. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Y aquí mi hermanito Arnold trae esta hermosa y preciosa palabra fresca para nuestras vidas. Gloria al Señor. Es un precioso y hermoso mensaje que Dios puso en su corazón. Generación que le adora. ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás.
Señor, hoy en esta hermosa tarde, Padre. Y te pido a ti que me estás viendo ahí en pantalla, en nombre de Jesús, que estés muy atento a esta palabra porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Hoy Dios va a hablar aquí a nosotros y lo que tenga que impartir lo va a hacer en cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Y bueno, vamos a abrir, yo creo que me acompañen, libro de Daniel. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9 de Daniel. Libro 9 de Daniel. Y la oración de esta tarde que Dios ha puesto se titula Oración por el pueblo de Dios, que ese es el nombre de este tema hoy en la tarde, ¿sí? Vamos a estar leyendo todo el capítulo, desde el versículo 1, primeramente, hasta el versículo 19. Y la palabra se lee primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los Caldeos. Versículo 2, ¿no los escucho? En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros, el número de los que habló, los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Versículo 3, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Versículo siguiente. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo siguiente. Tuya, Señor, es la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Como hoy en día lleva todo nombre Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel cerca de lejos, en las tierras donde ha echado a causa de su rebelión, con los que se rebelaron contra ti. Siguiente versículo. Oh Jehová, nuestra es la confusión de tu rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9. De Jehová Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado, contra él. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo siguiente. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros maldición y juramento que está escrito en el libro de Moisés. Versículo 12. Él ha cumplido la palabra que le habló contra nosotros, contra nuestros jefes que gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y de entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras. ¿Por qué no obedecimos a su voz? Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa e hiciste renombre en el cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Versículo 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apartaste ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y inclina, oh Dios mío, tu oído, oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Versículo 19, todos juntos. Oye, Señor, perdona, perdona, presta oído y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Aleluya. Sí. Y vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo, hermanos, este capítulo. ¿Sí? En la mañana, de hecho, anteriormente estábamos hablando, los que no pudieron venir en la mañana, para darles una breve introducción de lo que se está hablando el tema. ¿Sí? En este capítulo vemos a Daniel, ¿sí? El profeta Daniel, hace una oración, hace una intercesión especialmente por su pueblo. Y podemos ver, ¿sí? Podemos verlo desde el versículo 3 específicamente. Daniel se lo propone y dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, en ruego, en ayuno y en silicio. ¿Sí? Hoy en día el pueblo de Dios, como lo explicábamos en la mañana, el pueblo de Dios, la necesidad que tiene el pueblo de Dios hoy meramente es interceder, porque la iglesia hoy en día tiene que estar intercediendo. Hoy en día este es el mensaje que imparte Dios para cada uno de nosotros. Tanto es mi trabajo como el tuyo, ¿sí? El predicar la palabra, el orar, el interceder por los demás. Precisamente aquí se nos dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia, dice, nuestra es la confusión de rostro. Hoy en día, como lleva nombre en todo Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde donde la has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Y por qué vemos esto? ¿Sí? Específicamente quiero hacer este énfasis porque Dios dice, nuestra es la confusión del rostro. Hay algo que nosotros debemos de entender. Cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, viene confusión a tu vida, viene esa confusión de que no sabes qué hacer, de que no tienes una guía. Y hoy en día la iglesia se está perdiendo en los caminos que no son de Dios, en los caminos que hay gente que cree que todavía está con Dios, aún aún en su manera de actuar, aún en su manera de vivir, gloria a Dios. Y podemos darnos cuenta a través de la palabra, no es así, sino que parte del pueblo de Dios hoy en día está pereciendo, dice la palabra, que perece por falta de entendimiento. Y si dice esto y hace este énfasis en que Daniel intercede por el pueblo, ¿sí? Porque cuando no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Aquí, en esta pieza clave, Daniel 9 en el versículo 3, Daniel lo busca y se vuelve de todo su rostro y de toda justicia, ¿sí? Perdón, en oración, en ruego y en ayuno, ¿sí? Y el tiempo para hoy en día más que nada, es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se está manifestando algo, viene algo grande sobre la iglesia hoy en día. Estamos viviendo los últimos tiempos. Podemos ver esta palabra del libro de Daniel, es un libro profético, es un libro que hace énfasis donde este profeta, este varón, gloria a Dios, tuvo revelaciones de parte de Dios, ¿sí? Tuvo visiones. Más adelante vamos a estar checando esto, ¿sí? Y estamos viviendo los últimos tiempos, pero la intercesión que debe ser el pueblo hoy en día es meramente orar. ¿Para qué? Para que tú y yo, para que tu familia, para que los que están allá afuera, ¿sí? Que es nuestro trabajo estar intercediendo por ellos, seamos tenidos por dignos. Y esto quiero que lo veamos. Libro de Lucas, vayamos al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 34 y 36. Libro de San Lucas, capítulo 21, repito, versículo 34 al 36. Y leemos todo el que lo tenga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y que de repente venga sobre vosotros aquel día. Siguiente versículo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que os vendrán, que están en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Nos regresamos al versículo 34. ¿Sí?
Y aquí nos hace esta énfasis donde dice que miremos que nuestros corazones hoy en día no se carguen de glotonerías, de embriagueces, de los afanes que hay hoy en día en esta vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que no venga sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es el día que menciona aquí la Biblia? ¿Cuál es aquel día? Primeramente tenemos que entender que hoy, yo sé que estamos en fechas donde todo el mundo hoy quiere estar con la familia, con el hermano, con el padre, con el hijo y la hermana, pero hay cosas que no son de Dios que no te van a edificar. Si la palabra de Dios dice, poca levadura leuda toda la masa, entonces nosotros no podemos, si somos el pueblo de Dios, debemos demostrar ese linaje, ese real sacerdocio, ¿verdad? Debemos de prestar a Dios tal y como es. Y nos dice que no nos llenemos de embriagueces, de las afanes de esta vida. Hoy en día todo quiere estar con el amigo, con el primo, el amigo. Y si sabes que no son gente que aman a Dios, sabes que no son cristianos, no tenemos nada que hacer ahí. Porque primeramente es Dios, primeramente es Cristo antes de todas las cosas. Jesucristo dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que siguen y hacen la voluntad del Padre. Entonces, primeramente esa es nuestra familia, para que usted entienda, como yo, ¿sí? Que cuando usted se le diga y se le invite a un lugar, usted primeramente debe de saber que debe de tener una dirección de parte de Dios. Y segundo punto, como acabo de mencionar, que la familia primeramente es la familia de los que están en Cristo, ¿ok? La palabra nos muestra en esos versículos, en el siguiente versículo, en el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y habla de un día, en un día en el que la venida de nuestro Señor está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los tiempos, por las señales que se están manifestando hoy en día, por las cosas que estamos viendo en los medios, porque ya se levantó la apostasía, ya hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, y la palabra dice que en los últimos tiempos vendrían burladores, burladores. Y la palabra burlador, que es del griego, que significa paites, significa falsos maestros. Entonces, hay falsos maestros. Hay gente que no predica a Cristo por amor, sino que lo predican por dinero, por envidia. Gloria a Dios. Y usted y yo tenemos que estar preparados para cuando esto acontezca. Porque más que estar preparado hoy que para recibir el año, debes de estarte preparando tú, como yo, como pueblo de Dios, como iglesia, ¿sí? En recibir a Cristo. Recibe el año, y aquí, gloria a Dios, lo decimos en casa de Dios, recibimos el año siempre en oración, recibimos a nuestro Padre glorioso que ha estado con cada uno de nosotros todos estos 365 días de este año, y que en ningún momento de tus días hasta aquí has estado, como dice la palabra, no nos ha desamparado, porque fiel es Dios y su palabra, y dice su palabra que guarda a los que le temen. Vayamos a ver el versículo siguiente. Y dice, velad pues en todo tiempo. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Y siguiente paso, orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ese es un trabajo tuyo y mío hoy en día. ¿Por qué reitero, por qué Daniel explica y se le muestran estas visiones? La palabra nos muestra que el velar, que es algo, yo quiero que usted sepa algo, este varón Daniel era un profeta, era alguien que oraba, dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Yo no sé cuántos de aquí, gloria a Dios, damos gracias a Dios cuando nos levantamos, al comer, al salir a un lugar, cuando venimos a la iglesia, inclusive cuando rezamos, porque para todo, un cristiano, un hijo de Dios, siempre debe de orar, para todo, para pedir dirección, para saber si tiene que ir o no. Y Daniel era uno de estos guerreros, un guerrero que oraba en la mañana, que oraba en la hora consagrada, que era la hora de la tarde, la hora del sacrificio, dice la palabra, y oraba en la noche. Y vemos a través de esto que también velaba. ¿Por qué? Porque la palabra velad, primeramente Dios la pone, vela primero y después ora. El velad es que tú te levantes a interceder, gloria a Dios, te levantes a interceder a las 3 de la mañana, que vigiles. ¿Por qué?
porque debemos de recordar que el viejo hombre tiene que morir cada día. Si nosotros no crucificamos esta carne, este cuerpo, ¿sí? Esa es la guerra primeramente, tu enemigo, el que tenemos, gloria a Dios, es el primer enemigo que tenemos. Y velar es para que mueran todos los deseos de la carne. Por eso aquí se nos enseña y se nos dice que debemos de todo tiempo estar ayunados, preparados. La iglesia debe de estar ya ayunada, consagrada, ¿sí? Como dice, es para que cuando venga el Hijo de Dios nos espere con esas vestiduras blancas, porque la santidad de nosotros se tiene que reflejar tanto por dentro como por fuera, ¿sí? No nada más desde que hoy en día vengamos a la iglesia, se le enseña la palabra y no la pongamos, no la practiquemos. La palabra de Dios dice también, sed hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el velar espiritualmente es para eso, es para que el viejo hombre no se salga, es para que no entre Satanás en tu viña y no tome ventaja, ¿sí? Entonces, y la oración sobre todo es para esto, para ser tenidos por dignos. ¿Por qué dice para ser tenidos por dignos? Precisamente porque no había ninguna misericordia, no había, sino que sabemos que Cristo Jesús vino al mundo, que Dios envió a su Hijo, como dice San Juan 3:16, ¿para qué? Para que a través de él todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna, como ya nosotros lo sabemos. Amén. Vayamos al versículo 20. Y nos habla este subtítulo en capítulo de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Y dice así su palabra: aún estaba orando, confesando mi pecado con mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, desde el monte santo de mi Dios. Versículo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto al principio, volando con pretesca, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Siguiente versículo, no los escucho. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Siguiente versículo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñársela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y la visión. Siguiente versículo. Y esta es la revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos. Versículo 26. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27 y último. Y otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y los que está determinado se derramen sobre el desolador. ¿Sí? Y yo quiero que entremos específicamente el versículo 24. ¿Sí? Porque aquí es precisamente a donde Daniel se le da la visión sobre el pueblo de Dios, que son, dice la palabra, que esta profecía son 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Dios. Pero yo quiero que entienda algo, porque si notamos aquí los textos, estas 70 semanas que dice, se cree teológicamente que son, cada semana son 7 años, ¿sí? Entonces vendrían a ser 490 años. Pero si estudiamos bien la Biblia, hay 2 periodos, ¿sí? El primer periodo que nos dice, en el versículo 25,
Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, habrá primeramente 7 semanas. Ese es el primer periodo. Y 72 semanas. Ese viene siendo el segundo periodo del tiempo de la línea profética. ¿Por qué es importante esto? Porque en las primeras 7 semanas equivale a los 49 años y 72 semanas, 434 años. Ajá. Entonces, falta un periodo. Estamos viviendo hoy en una de estas 70 semanas. Estas semanas han sido prolongadas. ¿Por qué? Porque ha habido misericordia de parte de Dios. Desde que se le dio la visión a Daniel, entendemos en la Biblia que después de esta visión, esos periodos se cumplieron. El primero fue que vino el ángel, el segundo le mostró que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Y eso equivale a una de las 72 semanas que nos dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, se puede deducir que falta la tercera. Estamos en una de las últimas semanas, Daniel, más o menos. Siguiendo la línea profética, falta que todavía entremos a la gran tribulación, que entre los que no quisieron saber de las cosas de Dios, que se manifieste el anticristo y que haya esa apostasía que ya estamos viviendo. De hecho, ya está presente. Y de hecho, se cree teológicamente que el anticristo ya está aquí, solamente que no se ha manifestado al pueblo, no se ha dado a conocer como tal. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia le estorba. Hoy en día tú y yo, las oraciones que tú haces, le estorban. Y es algo de lo que, primeramente, quiero que entienda que es porque Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Y a Él sea la gloria. Porque si usted nota, ya se ha cumplido todo esto, lo de las señales de los fines de los tiempos. Y ahorita vamos a hablar más de esto aquí adelante, donde ya hemos visto la nación contra nación, rumores de guerras, ¿sí? Que se han levantado. Hemos visto la apostasía, las falsas doctrinas, los que no explican, los que no te dicen lo que es la sana doctrina, sino que la contradicen. Eso se le llama apostasía, lo que contradice la sana doctrina de nosotros, ¿sí? O todo aquel que se opone, eso. También podemos ver estos años y estos periodos, ¿sí? Faltan los 7 años que están por venir de las últimas semanas. En el versículo 26 de Daniel, capítulo 9, versículo 26, le dice el ángel: después de estas 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, a través de estas visiones que tuvo Daniel, es como hoy el pueblo de Dios necesita estar intercediendo. Necesitamos estar conectados a... Hoy en día el pueblo de Dios debe de saber qué es exactamente, en qué tiempo estamos viviendo, en qué periodo de línea del tiempo, porque la palabra nos revela, y tú y como yo se nos ha encomendado no solamente el predicar, sino el estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque si tú no estudias, a ti puede venir alguien y te puede engañar con falacias, te puede persuadir. Inclusive el enemigo ocupa la Biblia para predicártela, pero no te la dice como es. ¿Por qué? Porque es anticristo y te contradice la sana doctrina. Entonces tú tienes que estar preparado, porque tú debes de saber que en los últimos tiempos vendrán esos falsos maestros que ya están, y que las Biblias también serán arrebatadas. Si hoy en día el pueblo no sabe, no lee, no entiende, espera que el pastor le explique, cuánto menos pensará cuando ya no esté aquí el pueblo y se venga esa gran tribulación. Porque dice que vendrán cosas feas, vendrán cosas como una sola religión, una sola moneda, y vendrán esas devastaciones. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la necesidad de estar escudriñando la palabra día y noche, porque es un mandato de Dios que nos deja y nos dice primeramente que escudriñemos las escrituras, porque os parece que en ellas está la verdad. Medita en la palabra, le dijo Josué, día y noche, para que no se aparten de ti.
día y noche, a fin de que prosperemos nuestro camino. Gloria a Dios. Y el pueblo de hoy se preocupa más en las fiestas. Hoy en día se preocupan más en cómo van a tener las iglesias adornadas, en cómo van a tener su casa, en que si ya está lista la cena, el familiar. De todo se preocupan, pero de las cosas que son de Dios, en las cuales debemos estar enfocados, hoy en día la gente no está tan interesada. ¿Por qué? Porque se está enfriando. Una de las cosas que también nos dice la Biblia es que el amor de muchos en los últimos tiempos se va a enfriar. Y es algo que ya estamos viendo. Entonces, tú como pueblo tienes que estar preparado y saber estas cosas. El pueblo se preocupa, ¿sí? Debe de estar enfocado en la oración. Y el anticristo que ha de manifestarse vendrá dentro de los 10 reinos del antiguo territorio del Imperio Romano, que es una de las visiones que están en el siguiente capítulo, en el libro de Daniel, del versículo 10. Y vemos que hay 10 reinados y vemos que de ahí se levanta, de ahí sale el hijo de iniquidad. Nos habla de que vendrán esos 3 años de tribulación. 3 años van a ser de paz, 3 años y medio, porque son 7. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución, de que mostrará quién verdaderamente es este personaje. No sé si usted ya ha escuchado, ha estudiado la palabra, quién es hoy en día el anticristo, porque inclusive el espíritu del anticristo hoy en día está en la iglesia. El espíritu del anticristo, dice la palabra, que es todo aquel que niega la eficacia de Jesucristo, que niega quién es el verdadero Cristo. En este momento, Cristo está a las puertas por su pueblo, pero nos dio, aquí quiero ir, nos dio señales, nos dijo cómo es que estaríamos atentos nosotros para que cuando Él venga. Y quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21 y 22. Mateo, capítulo 24, ¿sí? Del 21 al 22. El que lo tenga con un amén, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo siguiente. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo siguiente. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí. Y por eso se nos dan estas señales. ¿Por qué? Porque después de todo esto que venga, que ya se está empezando a manifestar, ¿sí? Habrá gente, el anticristo va a tener inclusive, dice la palabra, poder que le va a ser otorgado. ¿Para qué? Para que las iglesias, para que los que no creen, dice la Biblia que aún los escogidos, si fuere posible, serán engañados. Entonces, usted y yo, como pueblo de Dios, tiene que estar bien leído, bien orado, bien fortalecido en el espíritu. ¿Para qué? Porque todo aquel que este año no esté firme en las cosas de Dios, ahora sí que dice Cristo que el que conmigo no es, desparrama. Y también dice en Apocalipsis que a los tibios Dios los va a vomitar, a los que están tibios, a los que todavía no se han afirmado en las cosas del Evangelio, a los que todavía siguen con sus cosas dentro de la iglesia, que saben de antemano que no son cosas agradables delante de los ojos de Dios. Entonces, hoy es una oportunidad que Dios te está dando a ti que me ves ahí y a todo el pueblo de Dios, que te prepares, que nos preparemos para estos días, porque vienen días sobre esta tierra. Y si este año se nos extendió la misericordia, gloria a Dios, fue porque no quiere que nadie se pierda. Pero ya no falta nada. La venida de Dios está tan pronto como nosotros la esperamos. Inclusive, si usted se mete a buscar y a ver en Google, en algunos de las noticias, puede ver que ya están preparando el camino del anticristo, que dice que la iglesia allá en Jerusalén, como dicen los textos de aquí,
que habría de edificar la plaza y el muro de los tiempos antiguos, en Daniel capítulo 9, versículo 25. Y esto lo dice porque ya se está preparando este camino, ya se está preparando todo para que se revele el hijo de iniquidad, que es el anticristo. Y se levantará, dice la Biblia, como Satanás siempre ha sido un imitador, se levantará igual con la falsa trinidad maligna. ¿Que quiénes son los que lo conforman? Pues es Satanás, la bestia y el falso profeta. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, ahorita vamos a estar checando eso, pero primero quiero que analicemos bien el capítulo de Mateo 24. ¿Sí? Mateo 24, versículo 3. Dice, Jesús aquí nos da las señales. Dice, estoy sentado, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Y lo primero que dice Dios es que analicemos que no seamos engañados. Versículo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo siguiente. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, que todas estas señales solamente va a ser el principio de que ya está muy cerca la venida de Cristo. Versículo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo siguiente. Muchos tropezarán y se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo siguiente. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y precisamente es lo que estamos viendo. Vemos el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo siguiente. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis. Porque se levantarán falsos testigos, profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si dijeren, mirad, de cierto, no salgáis, están los aposentos, no le creáis. Y aquí nos anuncia cómo es que viene, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y quiero que captemos bien este versículo, porque aquí es precisamente Jesús nos da la clave cómo será su venida, ¿sí? Será en un abrir y en un cerrar de ojos, dice la palabra.
Versículo siguiente. Por donde quiera que estuviera el cuerpo del muerto, allí se juntarán las águilas. Hasta ahí termina el capítulo. Y este último capítulo que nos habla donde se juntarán las águilas, dice. ¿Y por qué es que lo dice? Aquí ya habla de la tribulación. Este versículo está citado Ezequiel, capítulo 39, 17, donde ya se le había revelado al profeta Ezequiel cuando se le dio la visión de Gog y Magog, que son pueblos que hoy en día están en guerra. ¿Sí? Dice, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidnos de todas las partes a mi víctima, que sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, comeréis carne y beberéis sangre. Pero esto no es más que cuando Cristo venga. Esto se refiere a la batalla del Armagedón. Esto se refiere a cuando haya pasado esta gran tribulación, porque la venida de Cristo, algo de lo que va a acontecer primero, es lo que se conoce como el arrebatamiento. Y el arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos diferentes, porque primero el pueblo será arrebatado. Primero el pueblo, los que clamaron, los que están orando, los que están buscando a Dios, son los que se van con Cristo. Por eso dice la Biblia que estemos preparados, que estemos velando. Y la segunda venida es esta, donde ya se presenta prácticamente el Armagedón. Y aquí es donde tendremos esa guerra, usted y yo, contra Satanás y contra sus demonios, ¿sí? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero esto son secuencias que van a ir pasando, porque aún dice la Biblia que los escogidos, los que ya se les ha dicho, serán engañados. Entonces, por eso es importante que usted esté bien preparado, ¿sí? Y precisamente los escogidos bíblicamente en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, quiero que vaya conmigo. Y dice, y yo les dije, tú lo sabes. El Señor me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esta es una de las visiones que tuvo el apóstol Juan, y habla de los 144,000 sellados, que es un remanente escogido, fiel de las tribus de Israel, que si notamos son 144,000, son 12,000 por cada tribu. O sea que de cada tribu van a salir 12,000 que son escogidos, que estos son los que siguen al Cordero, ¿sí? Yo no reitero, porque aquí dice la Biblia que ellos son escogidos, pero yo te aseguro y no te aseguro algo, que cuando Cristo venga, muchos, muy hoy difícilmente buscamos de Dios en la iglesia. Lamentablemente, hoy en día no está todavía preparada, faltan muchos, pero parte de este remanente intercede para que este hijo de iniquidad no se manifieste a nosotros. Pero de que hay planes de aquí para que el mundo, de aquí el mundo no tiene mucho tiempo, pero así que los días están contados, como dice en el libro de Daniel. ¿Por qué sabemos esto? Por las profecías. ¿Por qué sabemos esto? Porque está ante nuestros ojos esto que ya estamos viendo hoy en día, ¿sí? Y tú y yo hoy debemos más que nada saber y tener bien en cuenta cómo es que va a ser. Esta semana vamos a estar hablando aquí y vamos a estar informando todo lo que usted tiene que saber acerca de el anticristo. Algunas de las características que tiene es, punto número 1, niega la eficacia del Padre y del Hijo. Y yo quiero que vaya conmigo a la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo es que son las características de este personaje? Sí, vuelvo a repetir. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. Y aquí nos dice, de hecho, el subtítulo de este capítulo dice, ¿quién es el anticristo? Y aquí nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que no tiene la eficacia, el que lo niega. Segundo punto, entender que tiene un espíritu de apostasía, que contradice la palabra, que contradice la sana doctrina,
porque es un sistema diabólico, es un sistema antagónico que el enemigo ha puesto hoy en día para transversar la palabra de Dios, ¿sí? Porque aunque te la predica a su manera, ¿sí? Pero no como debe de ser. Entonces, ¿cómo debemos de reconocerlo? Tiene estas características. Tercer punto, está en contra de la sana doctrina, que es otro de los puntos importantes, y se hace pasar por Cristo. Dice la Biblia que este personaje cuando venga se hará pasar por Cristo, le será otorgado poder para que haga, para que también manifieste como si él hiciera señales y prodigios y milagros, ¿sí? Entonces se le va a otorgar porque es bíblico y es necesario que todo esto acontezca, ¿sí? Eh, esta trinidad maligna que les digo se conforma de tres, que es el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y una de las características ahora que vemos de la bestia es, yo diría, la universidad de todos los demonios, de donde la cueva de todos los demonios, dice la Biblia, donde se albergan todo lo más aborrecible ante los ojos de Dios, de todas las hechicerías. Es la madre de las fornicaciones, dice la palabra, la gran ramera. Esa es Babilonia. Y este personaje representa a la bestia en la Trinidad maligna. Entonces, en primer punto, dice en Apocalipsis, que es la que hacía fornicar al mundo, a los que estamos en el mundo. ¿Con qué? Con las religiones falsas, ¿sí? Que es parte de toda religión, toda palabra que no venga, eh, que no venga respaldada por este libro, está en contra, porque dice Cristo que quien está conmigo, y quien no es conmigo, contra mí es. Uno de los puntos que debemos de entender es ¿sí? ¿Por qué? Porque hay religiones, hoy en día se nos dice, y muchos no tienen este conocimiento. ¿Y por qué? Porque no leemos, porque no nos metemos a buscar a las cosas bien de Dios, pero es necesario que hoy estemos preparados, ¿sí? Y se nos informa todo esto porque Cristo está cerca. Otra de las características que tiene es que pondrá su marca o su sello, porque como repetimos, todo lo que Satanás es un estratega, es un imitador. Él siempre ha querido imitar, igualarse ante los ojos de Dios, ¿sí? Isaías 14:14 dice que él quiso ser semejante al Altísimo y le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Entonces vemos aquí que tendrá y pondrá su sello. Tú como yo, que tenemos el sello que tú tienes, que te garantiza como cristiano, que eres un hijo de Dios, es el sello que Dios ha puesto en ti y en tu corazón, el Espíritu Santo. Ese es el sello de todo cristiano, de todo que se reconozca. Y Él es la bestia que pondrá su sello. Se le conoce también como la gran ramera, ¿sí? La puerta, la gran ramera, que se traduce del griego Bal Elohim, Bal Elim, puerta de los dioses con D minúscula, o sea, puerta de los demonios, de toda habitación y cueva, de todo espíritu demoníaco y entidad maligna, donde, eh, donde entra todo el desorden. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, o sea, de lo más perverso, de lo más vil. Esta es otra conformidad de la Trinidad maligna, ¿sí? A los que había llevado cautivos aparte del pueblo de Israel, ¿sí? Porque recordemos que el pueblo de Israel se fue en pos de dioses ajenos para dejar a Cristo, para dejar a Dios y no reconocer al Mesías. Y entonces, ¿cómo hoy en día es que se nos explica esto? Porque está pronto a pasar todo esto y cada uno de nosotros debe saber, los judíos están esperando hoy en día al Cristo. El Cristo ya vino, nuestro Cristo ya pagó el precio por ti y por mí. Entonces, allá están siendo engañados, van a ser engañados, dice la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía no han creído, todavía no han estudiado bien, aunque son como los fariseos.
En aquellos tiempos los fariseos sabían de la escritura, de la palabra, estaban bien preparados, pero no reconocían a Cristo como el Mesías. Cristo es el Mesías y ya vino a nuestro mundo. Entonces ellos prácticamente van a esperar al anticristo y es algo que tiene que pasar, ¿sí? Es algo que estamos viendo, es algo que usted puede ver. Métase a buscar en las noticias, en vez de estar mucho tiempo en el Facebook, en el WhatsApp, subiendo fotos, en el Instagram, algo que no le esté edificando. Yo le invito a que se meta a investigar a este personaje, porque esto es algo que ya estamos viviendo. Inclusive teológicamente se cree que ya está entre nosotros, solo que no se ha manifestado. Vuelvo a repetir, que puede tener entre la edad de 30 a 40 años, nos decía aquí el pastor en la mañana, entre 30 y 40 años. Entonces, nadie sabe el día y la hora, pero algo sí dice Jesús: sépase que si sabe que el ladrón vendrá a su casa, velaría. Por eso dice la palabra velad, velaría, porque es tu trabajo y mi trabajo estar velando. Otra de la última conformación de la Trinidad maligna es el falso profeta. Este personaje prácticamente va a querer imitar el papel del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que pide que adoren a la bestia, que se glorifique el anticristo, así como nosotros glorificamos a Cristo, porque también dice que se va a sentar en el trono de Dios, se va a hacer pasar por Dios, ¿sí? Y es necesario que todo esto acontezca. Y los 3 años y medio que vendrán de todo está bien, de happy, de que la moneda se unificó, de que hay una sola religión, y todos después de esos 3 años y medio de paz, vienen los 3 años y medio que son los de la tribulación. ¿Dónde qué? Donde mostrará este personaje quién es la verdadera identidad. Pero una buena noticia para ti, para mí, es que si tú hoy en día, si nosotros como pueblo de Dios estamos intercediendo, estamos de rodillas, porque tenemos trabajo aún con nuestra familia, de invitarles, de exhortarles, ¿sí? Que si tú ya eres cristiano y todavía no le dices por ahí al que vive junto a ti que termines, que Dios te ponga a exhortarlo, ¿sí? Tienes trabajo en tu casa y todo esto nos es necesario para que nosotros cuando venga Cristo nos vamos prontamente, ¿sí? Y como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Otra de las características es que hablará con persuasión y engaños. Dice la Biblia que este personaje entrará con un carisma, una buena empatía, ¿no? Una buena carisma para hacer un buen convencimiento, más que nada, para hacer creer a todos que es un buen personaje, que es el buen que es el Cristo, supuestamente el engañaron. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de checar todo esto. ¿Por qué? Porque tú y como yo como iglesia, si hoy estamos intercediendo, nosotros nos vamos con Cristo y regresamos hasta la segunda venida de nuestro Padre, ¿sí? Que es la guerra del Armagedón, de la cual se nos habla, ¿sí? Son pequeñas características que se nos dan, pero todo esto ya ha acontecido. Todo esto hoy en día hay iglesias, y yo he visto en Facebook, en otros videos, donde hay iglesias que supuestamente aprueban iglesias para homosexuales, iglesias donde predican, donde se ha metido libertinaje, se ha metido reggaetón a las iglesias, música mundana, y ya lo han metido e introducido. Como Satanás no pudo destruir la iglesia, se metió a gente, a pastores, a pastoras que no apoyan la sana doctrina. Entonces, todo esto es necesario que acontezca. Y tú y yo tenemos mucho trabajo, porque si hoy estamos aquí en día escuchando esta palabra, tenemos que tener el conocimiento de cuáles son las características de este personaje, de lo que estará pasando, de que estemos a las puertas y velemos, porque su venida está pronto. Y no podemos esperar, y no podemos dejar y seguir jugando al cristianito hoy en día. Si hay algo en tu vida que todavía no está arreglado, pídele a Dios, órale a Dios. Y dice la Biblia en Isaías: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, fiel es Dios en su palabra,
porque los que le guardan serán guardados, dice en Apocalipsis, por cuanto tú has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Y esto habla de esa gran tribulación que vendrá. Lamentablemente, pues nos tocó vivir esta última generación y a la vez es lo mejor porque, dijo Pablo, es mucho mejor estar con Cristo que seguir aquí. Pero dijo Pablo, por causa de los que todavía están en la carne, es necesario quedarse. Entonces, tenemos trabajo y tu trabajo y mi trabajo es predícales, estórbele, síguele estorbando al enemigo, síguele estorbando como iglesia, exhórtales a tu familia, a los que todavía no se han convertido y sigue. Y este es nuestro trabajo, porque dice la palabra, bienaventurado el siervo que cuando yo venga lo haya haciendo mi trabajo. Y esto es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y a Él sea la gloria porque Él es el que nos da, gloria a Dios, el que nos ha dado esa salvación inmerecida. Gracias a Él es que nos ha dado, como dice Daniel, ese entendimiento para que tú y para que yo podamos ser salvos. Porque hoy en día, si hay algo de lo que carece la iglesia, es que no tiene ese discernimiento, es que carece, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han desviado, como dice aquí, en pos de dioses ajenos. Son pocos, pero si hay un remanente fiel, sí lo hay. Si hay gente que clama, si hay pastores que se amanecen orando, si hay iglesias donde se siente y se aviva el Espíritu. Por eso aquí se nos exhorta, y como dice el pastor, aunque estemos como disco rayado, como grabadora, como lo que usted quiera ponernos, pero mientras usted tenga bien en cuenta que se le predicó, nuestra sangre no será sobre nosotros. Entonces, tenemos trabajo, iglesia. Yo te invito que en esta tarde, pues te pongas sobre nuestros pies. Tú que me estás viendo ahí, ¿sí? Cierra los ojos, si es conmigo esta oración de fe. No sé si has escuchado este mensaje, si sea la primera vez que nos escuchas, gloria a Dios. Pero yo quiero que hagas esa oración de fe y cierres los ojos. Amadísimo Dios, buen Padre, gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Padre, porque esta palabra es para tu pueblo, Señor, y tú la has puesto, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hermosa tarde, que todo aquel que esté bajo el sonido de mi voz, Padre, sobre tu palabra y en el nombre de Jesús, Padre, la pueda recibir, atesorar en su corazón, Padre, que pueda ser, Padre mío, un hacedor de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, Padre, en nuestros desánimos, Padre, en nuestros errores, Señor. Aún estamos aquí, Padre, y te damos honor y gloria por todo aquel que ha visto esta transmisión. Yo lo bendigo, no sé desde qué país me veas, pero yo te digo en el nombre de Jesús que solamente, como le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque dice Señor, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y si Dios dijo que estará con nosotros, Él ha dicho que estará hasta el fin, porque fiel es Dios y en su palabra Él no puede negarse. Y bendito sea Dios, bendito sea su nombre, y miserable de nosotros si no glorificamos su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la alabanza. Gracias por escucharnos hasta aquí. Recibe esta palabra en tu corazón, en el nombre de Jesús. Te bendigo y bendigo a todo aquel que esté escuchando esta transmisión. Gracias te damos, Padre. A ti sea honor y gloria en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Todos saltando. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa.
amados,